gracias a todas y todos los que estén conectándose en esta tarde calurosa de 9 de mayo de 2024. Estamos en el Seminario de Ciencias Sociales Computacionales y el día de hoy tenemos el placer y honor de presentarles al doctor Pedro Isidoro González Ramírez, quien es investigador y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien nos va a presentar la charla Métodos Cuantitativos, Análisis con Ecuaciones Estructurales, PLS-SEM. Pedro, te damos la bienvenida a este espacio que organizamos en conjunto el doctor Zazueta y un servidor. Y pues comenzaríamos precisamente pues ya de lleno con el tema. Adelante, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por la invitación, antes que nada, tanto a ti como al doctor Zazueta. Me da un gusto poder compartir este espacio con ustedes y ojalá sea de utilidad para todos. Voy a empezar a proyectar la pantalla. No sé si ustedes me puedan decir si se observa o no. Mi presentación. ¿Se observa? Sí, sí se ve. Perfecto. ¿Sí se ve? Pues vamos a empezar entonces. Vamos a dejar ponerlo. Se ven grandes ya, ¿verdad? Sí, ya se ve en la presentación. Gracias. Al contrario. Bueno, voy a tratar de ser muy conciso en el análisis, muy preciso en lo que consiste este modelo, esta plática que estoy presentando el día de hoy. Es un análisis a partir de computadora, a partir de métodos cuantitativos, un análisis que se conoce como ecuaciones estructurales y específicamente un modelo que se llama PLS-SEM. PLS-SEM es un modelo que viene por sus siglas de Partial Least Square Structural Equation Model, que es como un modelo de ecuaciones estructurales mediante mínimos cuadrados parciales. Este modelo, como tal, es un modelo que tiene, en los últimos años ha tenido una relevancia respecto a la forma en la que busca analizar ciertas relaciones entre variables en términos sociales. Entonces, la idea que tengo ahorita en la presentación, de una forma muy simple, voy a tratar de explicarlo, es primero dar como la intuición de lo que hace este modelo, que lo entendamos a rasgos muy generales. Después quiero especificar como los aspectos técnicos que tiene este modelo. Y si se puede, no sé qué tanta afluencia vayamos a tener en Facebook, pero si se puede, me gustaría hacer como una pequeña encuesta a la gente que nos esté siguiendo en este momento para hacer como un ejercicio mediante computadora de cómo se programa este tipo de análisis. Entonces, ese es el objetivo. Primero empezar con una pequeña introducción, que especifiquemos la idea técnica de lo que busca el modelo, y si lo logramos, y si hay bastante afluencia, o por lo menos algunas personas que nos puedan contestar una encuesta, hacer una simulación computacional de cómo se estimarían este tipo de cosas. Pero bueno, voy a tratar de empezar con la parte introductoria, la parte intuitiva del modelo. En términos específicos, en ciencias sociales siempre tratamos de establecernos como ciertas relaciones que puede haber entre variables. Es decir, en términos específicos tenemos un modelo teórico que a lo mejor queremos probar. Y ese modelo teórico lo que establece en particular son relaciones que puede existir entre ciertas variables. Por ejemplo, a lo mejor yo quiero estudiar una variable que voy a llamar Y, que típicamente se conoce como la variable dependiente, y esa variable Y la quiero explicar a partir de un conjunto de variables. Estas variables independientes, podríamos denominarlas como X, van a tener una cierta relación, una forma de afectar a esta variable Y. Estas relaciones pues, son las hipótesis que nosotros podemos establecer en nuestras investigaciones. Entonces, en particular, cada una de estas X le puede pegar de forma diferente a esa Y. En términos de ciencias sociales, podemos tratar de, en cierta manera, con evidencia empírica o con ciertos datos, tratar de dar un sustento teórico a un sustento empírico, perdón, a este modelo teórico establecido y verse en particular si las hipótesis que establecimos, que son las relaciones que nosotros decimos que tiene la X sobre la Y, se cumplen o no. Pero, ¿cómo se modela esa Y o cómo se utilizan esas X en particular? Depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de lo que se quiera estudiar,
depende de la naturaleza de los datos que nosotros dispongamos, de la frecuencia de la información que se tiene, pero en particular, por ejemplo, esa Y o esos estudios, en términos estadísticos, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar, pero por ejemplo, a lo mejor esa Y podría ser en un momento del tiempo tratar de analizar entre individuos, por ejemplo, los que estamos ahorita aquí presentes, cada uno de nosotros tenemos un gasto mensual y ese gasto mensual puede estar siendo afectado por una serie de variables X. Esas variables X puede ser mi ingreso, puede ser a lo mejor si soy soltero o si soy casado, puede ser, por ejemplo, el trimestre del año puede afectar mi nivel de gasto, pero a lo mejor un estudio para que nosotros nos planteamos puede ser un estudio en un momento del tiempo para un conjunto de individuos. Aquellos que han estudiado métodos cuantitativos, pues seguramente sabrán que cuando hacemos un análisis de una variable Y para un conjunto de individuos en un momento del tiempo, ese tipo de estudios son los conocidos como corte transversal. Puede ser que ese objeto que yo quiera estudiar, esa Y que yo quiera estudiar, pueda ser un individuo, puede ser que sea un país, por ejemplo, en un momento del tiempo yo quiero ver cuáles son las diferencias de crecimiento entre países y qué explica esas diferencias de crecimiento entre países. Ese agente o esa Y pueden ser una entidad como un municipio, y yo quisiera saber a los municipios lo que la federación, por ejemplo, le aporta año con año a los municipios, qué variables X pueden estar influyendo. Pero también puede ser que esa variable Y, desde un punto de vista cuantitativo que yo quiero estudiar, a lo mejor no sea en un momento del tiempo. A lo mejor yo quisiera analizar para esa variable Y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y a lo mejor hay toda una serie de técnicas particulares para estudiar ese tipo de análisis temporales, que los que saben un poquito de métodos cuantitativos se refiere a técnicas de series de tiempo. Y alguien a lo mejor podría decir, yo tengo información, yo quiero probar mi Y, tengo mis X como tal, y tengo datos tanto para un conjunto de individuos, agentes o lo que ustedes los quieran denominar, y tengo valores también en el tiempo. Ese tipo de análisis son análisis tipo panel o datos tipo panel. Entonces, dependiendo de repente en métodos cuantitativos de la hipótesis o del modelo teórico que se plantee, y en particular de la disponibilidad de información existente, a lo mejor es el modelo que vamos a utilizar. Puede haber a lo mejor un análisis simple de covarianzas, podemos hacer un análisis de correlaciones, podemos hacer regresiones, podemos hacer un análisis de efectos fijos, efectos aleatorios, modelos autorregresivos. Hay un montón de técnicas en función del modelo que se quiera plantear y en función de la disponibilidad de datos que se tengan. Pero en particular, ¿qué pasaría si la variable Y que yo quiero estudiar, la variable Y que yo quiero explicar, está siendo afectada por una serie de variables X, pero en particular yo no tengo forma explícita de medir esa variable X? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera estudiar en este momento, entre los que estemos presentes, nuestros niveles de gasto, de qué dependen a lo mejor de nuestros niveles de ingreso, cada uno de nosotros, podemos yo hacer una encuesta ahorita rápidamente y podría preguntarle a cada uno de ustedes cuánto ganan, cuánto gastan, y tengo datos específicos para esa variable. Tengo datos numéricos. Puede ser ingreso, puede ser, por ejemplo, niveles de educación, puede ser, por ejemplo, experiencia, pero hay una medición para esa variable. Pero ¿qué pasa cuando la variable que yo quiero estudiar o las variables que quiero utilizar para explicar esa variable Y, de forma explícita no se tiene una medida, no se tiene una cuantificación para esa variable? Ese tipo de variables en la literatura son conocidas como variables latentes. Y esa idea de variable latente es que sabemos que existe, sabemos que esa cuestión afecta a nuestro modelo o que afecta a la variable que yo quiero analizar, que está latente, que está ahí, pero que no tengo una forma específica de cuantificarla, de medirla. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa si yo quiero probar un modelo teórico, pero no tengo una forma específica de medir esa variable? Hay múltiples ejemplos para la idea de variables latentes. Un primer ejemplo, muy sencillo, por ejemplo, en economía, puede ser que muchas decisiones en términos económicos no solo dependan de variables observables o de variables cuantificables, sino que dependan de aspectos que están ahí, que están presentes, pero que a veces no es tan fácil de medir.
Por ejemplo, en economía puede ser el riesgo, la percepción de riesgo que tienen los individuos respecto a algo puede afectar su decisión. Por ejemplo, las decisiones de compra de los consumidores pueden estar siendo afectadas por la percepción que tenga de ese riesgo. Pero ese riesgo a veces no es tan sencillo de medir. En finanzas, por ejemplo, hay de repente mecanismos para tratar de medir ese riesgo. Otra idea de una variable latente en términos económicos puede ser las preferencias, la utilidad, las expectativas, por ejemplo, preferencias políticas. Yo no sé por quién va a votar una persona o no. Solo puedo saber las ciertas preferencias que tiene y a partir de a lo mejor esas preferencias tratar de determinar qué decisión va a hacer esta persona o este individuo o este agente. Por ejemplo, en ciencias sociales se ha estudiado mucho, sobre todo en áreas administrativas, las cuestiones que tienen que ver con la clima organizacional dentro de una empresa. Muchos dicen que de repente la variable Y que quiero estudiar, que podría ser, por ejemplo, el desempeño que tiene una empresa como tal, eso a lo mejor sus niveles de producción, a lo mejor sus niveles de rendimiento de los trabajadores, dependen del clima organizacional que tenga esa empresa, de qué tanto esa persona se sienta parte de esa empresa. Pero ¿cómo lo mido? Eso como tal no hay un indicador para medir esa variable. Otras puede ser cohesión de grupo, actitudes políticas. En otras variables, en ejemplos muy sencillos, por ejemplo, que se ha estudiado muchísimo, sobre todo en el área de marketing, tiene que ver, por ejemplo, con la psicología del consumidor. La idea o la economía o el análisis tradicional de la economía supone que los individuos son racionales y que lo que buscan es a partir de sus decisiones tratar de tomar las decisiones que sean lo mejor para ellos. Pero habla siempre de un criterio de racionalidad. En términos de psicología del consumidor, en algunas ideas lo que plantea es que las decisiones de los consumidores, esas decisiones de compra, también dependen de aspectos psicológicos, que hay variables que pueden influir esa decisión, como puede ser su satisfacción, puede ser qué tal leal soy a una marca. De repente hay personas que dicen, a mí no me importa si este objeto me está dando utilidad o no, yo soy leal a la marca y lo voy a comprar porque así soy. Y eso puede influir en la decisión de un consumidor de tomar o no una decisión. Entonces son variables que pueden influir en la variable que yo quiero estudiar en particular, pero que no hay una forma a lo mejor tan específica de medirse. Esa es la idea de variables latentes. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para a lo mejor establecer este modelo teórico, pero cuando la Y o las X no tenemos un valor observable específicamente, sino solo sabemos que está ahí, que afecta la decisión, pero que no lo podemos cuantificar? Pues la idea de variables latentes, de estos ejemplos, aquí más o menos pongo la definición muy rápida de una variable latente, es que la variable latente es una variable que no es directamente observable, es decir, que no la puedo medir específicamente, pero lo que voy a tratar es de inferir su comportamiento o su valor a partir de cosas que sí observo, que sí mido. Es decir, a lo mejor no puedo medir la satisfacción de un consumidor respecto a un producto, pero tengo a lo mejor ciertas opiniones que él puede expresar sobre el producto, ciertas ideas que él tiene sobre el producto, y esas ideas me pueden ayudar a medir o a cuantificar esa variable latente. En particular, muchas de estas ideas de variables latentes son conceptos abstractos, o sea, conceptos de inteligencia, conceptos de lealtad, conceptos de satisfacción, pero que al final está demostrado desde un punto de vista teórico que sí puede influir en la decisión. Entonces, ¿qué hacen estos modelos? En particular, el modelo que les vengo a hablar el día de hoy, que se conoce como Structural Equation Model, trata de analizar eso. Si tú tienes un modelo teórico donde quieres explicar una Y a partir de X, pero no las observas directamente, ¿cómo se pueden cuantificar? La idea en particular de la variable latente es este esquema muy simple que acabo de poner aquí en la pantalla. Cambio un poquito la notación. Aquellos que han visto de repente algunas lecturas de ecuaciones estructurales, aquí ya en los modelos de variables latentes, la notación cambia un poco. En términos explícitos, cuando se pone un cuadrito, como lo hicimos aquí en el primer análisis de modelo teórico, cuando se pone un cuadro o un rectángulo, como lo quieran ver, hablamos de variables que son observables, que son medibles. Cuando ponemos un óvalo o algo como una tipo circunferencia, hablamos de variables que no están explícitamente medibles.
Entonces, la idea de una variable latente, o la idea que buscan estos modelos es, yo sé que a lo mejor hay una cierta variable que está ahí presente, esa variable le estoy llamando BL, variable latente, pero no la observo. Pero sí hay cosas que observo. Tengo variables observables 1, 2, 3, 4, 5, las que ustedes quieran. La pregunta que hace el modelo de variables latentes es, ¿cómo a partir de los valores observados construyo mi variable latente? Es decir, ¿cómo a partir de cosas que sí observo genero esta? De hecho, de repente en mucha literatura, justamente por eso a estas variables latentes se le llama como constructos. Constructos es justamente cómo construyo a partir de cosas que sí observo esa variable que sé que puede influir en el modelo que yo quiero probar. Entonces, para dar un pequeño ejemplo, miren, el modelo de ecuaciones estructurales puede ser más o menos así. Yo tengo a lo mejor una variable Y que puede ser medible, que puede ser si un individuo compra o no un objeto en una tienda, que puede ser si un individuo migra o no migra, puede haber varios aspectos, pero lo quiero analizar a partir de variables que en particular no son medibles o variables que yo considero que pueden ser en particular, que están ahí presentes y que yo considero en particular que pueden afectar a mi variable Y. Entonces, la idea del modelo de ecuaciones estructurales en particular es primero, ¿cómo construyo a partir de las cosas que sí observo esa variable latente? Y luego, ¿cómo veo si esa variable latente está impactando o no a la variable que yo quiera analizar? Entonces, para que se den una idea, si ustedes ven un poquito el ejemplo o ven un poquito el esquema, que es muy sencillo, en las técnicas, perdón que regrese continuamente, pero en las técnicas estadísticas tradicionales, por ejemplo, una regresión lineal, una regresión logística, una regresión tipo panel, como ustedes quieran, se utilizan para estimar modelos que representan la relación entre una o más variables independientes y una única variable dependiente, si se fijan en estos modelos. Sin embargo, en las ecuaciones estructurales, estos modelos por eso a veces se llaman modelos uniecuacionales, porque solo tengo una ecuación, una y, en función de mis x. En estos modelos de variables latentes, si se fijan, es un poquito más complejo el análisis, porque al mismo tiempo tengo ya no solo una y. Por ejemplo, la variable latente 1 está siendo afectada por los valores observados de estas variables 0,1, 0,2, 0,3. Es decir, estas están explicando a mi variable latente y esta a su vez está explicando a mi y. Es decir, ya es un modelo donde ya no hay variables dependientes e independientes, sino que hay variables endógenas y exógenas. Y puede ser que la variable y que yo quiero estudiar la mida o no, o también se puede dar algo así. No sé si vamos bien, Antonio, ¿se escucha todo bien? ¿Sí? ¿Doctor? Sí, todo bien. Perfecto. Un modelo un poco más complejo podría ser algo así. ¿Qué tal si la variable que yo quiero estudiar, esta que le llamé BLY, variable latente Y, tampoco la mido o tampoco la observo literalmente? Entonces, el modelo puede ser como el del lado izquierdo. El del lado izquierdo es a lo mejor cuando las X son las que yo no observo y quiero ver cómo impactan a la Y, pero también se puede dar que la Y al mismo tiempo yo no la observe en particular. Por ejemplo, la Y puede ser, no sé, el sentido de pertenencia que tenemos a una empresa. Y que ese sentido de pertenencia, esa sea mi variable Y, que yo quiero estudiar dentro de una empresa, dependa, por ejemplo, a lo mejor del clima organizacional, dependa de la cohesión de grupo, pero no las observo literalmente. Entonces, ¿cómo construyo a partir de cosas que sí observo estas y luego cómo mido esas relaciones? Bueno, hay una serie de modelos de ecuaciones estructurales que lo que han tratado de estudiar justamente es cómo vemos esas relaciones. Y creo que hay dos grandes grupos de modelos. Un modelo que no voy a explicar aquí en particular, son modelos que se conocen como modelos de covarianzas. Y modelos de covarianza simplemente tratan de establecer las relaciones que existen entre los valores observados de la variable la latente y de estas latentes a su vez en función de las demás. Y simplemente ver qué relaciones hay entre todas. Por ejemplo, si yo observo que BO1 tiene una relación positiva con BL1 y esta a su vez con BLY, lo único que podría decir es que cuando BO1 aumenta o tiende a ser más grande, también los valores de la variable latente también son mayores, pero no me dicen cuánto, no me dice cuál es el efecto,
no me está diciendo un efecto no me está cuantificando, por ejemplo, cuánto se movería mi variable latente y cómo le pega esta a mi Y. Pero hay otro modelo en particular que se conoce, bueno, en general es lo que más o menos mencionaba ahorita. El modelo de ecuaciones estructurales justamente es lo que plantea tratar de medir de forma simultánea relaciones de dependencia entre las variables, pero lo que quiere es como tratar de analizar variables no observables. Entonces creo que estas dos cosas son características de los modelos de ecuaciones estructurales. Primero, que está analizando relaciones simultáneas de dependencia entre variables. Y segundo, que permite al investigador o permite a nosotros como analistas de ciencias sociales construir cosas que no son observables a partir de valores observables. No me voy a meter mucho en la presentación. Hay todo un aspecto epistemológico de cómo definir de repente esas cosas observables para definir esa variable latente. Yo acá lo que me voy a meter un poco más es en la técnica de lo que hace el modelo de ecuaciones estructurales y la forma de computarse. Pero si a alguien le interesa, con gusto estoy a sus órdenes para después trabajar al respecto. Pero los modelos de ecuaciones estructurales son eso, múltiples relaciones de dependencia y tratar de definir a partir de valores observables cosas que no lo son. ¿Cómo lo medimos? Bueno, ¿cómo construimos la variable latente? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo le hago con una variable observada para medir la variable latente? Y voy a poner un ejemplo aquí muy sencillo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de una variable latente puede ser la inteligencia. Nosotros sabemos que la inteligencia existe, la inteligencia de cada persona es diferente, pero ¿cómo la mido? ¿Qué valores observables o qué variables observables me podrán servir para medir esta variable llamada inteligencia? Algunos podrían decir, mira, pues puede ser los resultados que observemos de un análisis de coeficiente intelectual, pueden ser las calificaciones que a lo mejor esa persona tuvo en la carrera, pueden ser los años de educación que pueda tener esa persona. A partir de esos valores observables, a lo mejor voy a tratar de definir esto. Pero voy a poner todavía un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, una idea que siempre utilizo para definir la idea de cómo construir la variable latente y lo que hace la técnica es la siguiente. Imaginen que la variable latente, esa variable que yo quiero estudiar en particular, es el aprovechamiento que tiene un alumno durante la clase. ¿Cómo mido ese aprovechamiento? ¿Cómo le hacemos para saber si ese alumno está recibiendo los conocimientos que se están dando en clase o no? ¿A partir de qué valores puedo cuantificarlo? Y a lo mejor ese aprovechamiento yo como profesor lo voy a tener que a lo mejor expresar en un número que mida una calificación para ese estudiante. Y a lo mejor ese estudiante es como un proxy, esa calificación que se da, del aprovechamiento que tuvo el estudiante. Y no necesariamente puede ser el mejor proxy, pero es como una medida para hacerlo. Entonces, la idea es, imaginen que la variable latente es el aprovechamiento que tiene un estudiante y las variables observadas son las calificaciones que yo tengo respecto a ciertas cosas que le encargo al individuo. Por ejemplo, puedo tener en variable observada 1 su resultado en el examen. Su variable observada 2 puede ser resultados que encargo a lo mejor de un proyecto de investigación. Variable observable 3 podría ser a lo mejor los resultados que ese individuo tiene en los trabajos que se encargan día a día en clase. La pregunta difícil es, ¿cómo, si cada una de estas variables observables tiene un valor? Por ejemplo, puede ser que este estudiante en su examen sacó 9, en sus tareas sacó 8, en sus trabajos sacó 10. ¿Cómo a partir de ellos construyo el valor de la variable latente? Si se fijan, la idea de la variable latente es como, ¿qué pesos le doy a cada cosa? Yo podría decir, a lo mejor la variable observable que más peso tiene es lo que tenga el estudiante en su examen. Eso es lo que influye más en la construcción de la variable latente. Y alguien puede decir, no, y la variable observable examen, que es la 1, a lo mejor eso no afecta tanto, y lo que puede influir más el desempeño que tenga el estudiante en trabajos, porque no tiene la presión de un día. Pero entonces la idea de la variable latente es que para construirla, tengo que tratar de generarle pesos a cada una de las variables observadas. Esos pesos son como ponderaciones, como darle aspectos o ponderar cada una de ellas. Pero no necesariamente, aquí uno podría pensar, entonces uno podría considerar que a lo mejor la variable latente va a ser una suma ponderada ahí a lo mejor de cada una de las cosas que está ahí. Algunos han dicho que la variable latente, por ejemplo, podría ser un promedio
de los valores que se observan en cada una de las variables observables. Algunos han planteado sus modelos. Es decir, que la variable latente sea el promedio de lo que obtuve en cada una de sus partes. Algunos lo que dicen es, no, a cada variable tenemos que dar pesos diferentes, ponderaciones diferentes en función de su importancia. Pero la diferencia es que esos pesos no tienen por qué sumar uno necesariamente en la variable latente. Entonces, el modelo de ecuaciones estructurales, lo que va a tratar de hacer, o el modelo de Structural Equation Model, y específicamente el PLSSM, es primero cómo le doy pesos a cada una de esas variables para construir mi variable latente. Entonces, en ese sentido, el modelo que les vengo a plantear, que se conoce como PLSSM, o modelo de ecuaciones estructurales partial S squared, lo que busca son dos cosas. El modelo son dos aspectos en particular. Primero, si uno lo analiza, es como definir a partir de los valores observables qué pesos se le van a dar a cada una de esas variables para la construcción de la variable latente. Esa es la primera parte del modelo. Pero ya que define esos pesos, pues ya tengo un número para la variable latente, ya tengo un valor para la variable latente. Por ejemplo, si regreso aquí a mi ejemplo, yo digo, mi variable latente L está siendo construida por estas tres cosas, VO1, VO2, VO3. Y yo creo que cada uno de ellos le pega en 0.7 a la variable latente. Pues el valor de la variable latente va a ser el valor que tenga VO01 por 0.7, VO02 por 0.7, VO03 por 0.7 y sumar. Ahí ya tengo un valor. Entonces, en primera instancia, lo que busca este modelo es como generar un modelo que se conoce como modelo de medida. Y ese modelo de medida es construir los pesos que tiene cada una de estas variables observadas sobre la variable latente. Pero ya que defino eso y ya que tengo los valores de las variables latentes, el modelo segundo es un modelo ya un poco más tradicional. Ese modelo segundo se conoce como modelo estructural. Ese modelo estructural es como nuestro modelo base, nuestro modelo primario. Ese ya trata de analizar cómo esa variable que yo considero que afecta a la variable que yo quiero estudiar le está pegando. Entonces, a manera de resumen, ahorita regreso a esto del algoritmo, lo que hace el modelo de ecuaciones estructurales, y específicamente este modelo de partial S squared, es lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo este modelo muy simple de una variable, por ejemplo, latente Y, que es la variable que yo quiero estudiar, y lo quiero definir a partir de dos variables latentes, BL1 y BL2, por ejemplo, una idea muy simple es, por ejemplo, la intención de uso de una tecnología de un cierto usuario depende a lo mejor del riesgo percibido que tenga ese usuario de esa tecnología y a lo mejor de la facilidad que el individuo encuentra esa tecnología. Y yo quiero ver cómo esa BL1 le impacta a la BLY, o sea, la variable que quiero estudiar, y la BL2 también cómo le impacta a la Y. El modelo de ecuaciones estructurales lo que hace son dos cosas. La primera cosa es esto. Eso es lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5. Lo primero que tenemos que hacer es como definir los pesos que le vamos a dar a esos valores de las variables observadas para construir la variable latente. Eso es lo primero que busca el modelo, es decir, cómo construyo mi variable latente. Segundo, ya que defino esos pesos y ya tengo valores para esas variables, lo que quiero ver es eso que puse ahí en el cuadrito punteado, son las relaciones, cómo esa variable le está pegando a la variable Y. Pero en particular lo que ahí queremos son esto. No sé si les suena algo familiar a los que están en la plática, pero encontrar un beta 1, un beta 2. Vean que un beta 1, un beta 2 lo que está tratando de ver es ya cómo esa BL1 le pega a la BLY. El beta 1 es como el de una regresión tradicional. Entonces el modelo de Partial S Squared Structural Equation Model es un modelo que consiste en dos etapas. En una primera etapa, lo vuelvo a repetir, se construyen los pesos para definir las variables latentes. Y en una segunda etapa, ya que tengo mis variables latentes, lo que veo es cómo esas afectan a la variable de estudio. Entonces, si se fijan, es como una forma, en cierta medida ingeniosa, de regresar al modelo tradicional, donde a lo mejor yo tengo un modelo teórico que establece Y con X1, X2 y X3, pero simplemente
Aquí lo que se hace en una etapa previa es como construir los pesos para su generación. Pero ¿cómo se construyen esos pesos? No sé si me estoy dando a entender alguna... Antonio, ¿todo, sí se ha escuchado bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, ¿eh? Todo bien. Adelante. Bueno, lo que hace justamente el algoritmo, si a alguien le interesa ya en particular, es esto. El algoritmo lo que va a hacer es, en primera instancia, suponer que la variable latente va a ser la suma de los valores de todas las variables observadas. Ahora, una característica que hay que definir es que todas las variables observadas se estandarizan, porque puedo tener yo valores distintos para cada una de las variables observadas. Y lo que yo quiero son variables en general estándar. O sea, estándar es que tengan media 0 y varianza 1. Entonces, primero estandarizo las variables que yo estoy definiendo para constructo para la variable latente, y lo que hacemos es en primera instancia suponer que los pesos de todas las variables son 1, es decir, que cada una contribuye íntegramente a cada una de ellas. Y lo que se hace es construir la variable latente a partir de ese valor. Pero luego se calculan como la varianza o la covarianza que existe entre esa variable construida con cada una de las variables observadas. Y uno va haciendo iteraciones de tal forma que los pesos que se le va dando a cada una de las interacciones maximicen la varianza explicada de la variable latente. No me voy a meter aquí tanto en técnica, si a alguien le interesa ya con gusto puedo explicarle todo el algoritmo en particular para no meternos con tanta técnica, pero lo que se hace es primero suponer que los pesos son unos, se suma la variable latente, o se construye esa variable latente como la suma de las demás, pero luego se van haciendo iteraciones de tal forma que se busque maximizar la varianza explicada de la variable latente. Y esos pesos van cambiando, pero lo vas iterando hasta que los pesos ya no se muevan. Es decir, que las diferencias de una etapa previa con la nueva sean prácticamente épsilon, es decir, hasta que converjan los pesos. Ya que convergen esos pesos y ya tengo los valores de la variable latente, pues el modelo 2, que el modelo 3, o la etapa sencilla, el modelo 2, es como simplemente ver las relaciones que existen entre las variables. Y esa es la idea, en particular, del modelo de ecuaciones estructurales. Entonces, si se fijan, es un modelo muy simple. Bueno, el algoritmo no es tan sencillo, pero en términos computacionales, ahorita si podemos hacer un ejemplo, lo hacemos. Pero es una idea de establecer modelos teóricos o relaciones entre variables que nosotros queremos probar, pero a partir de cosas que nosotros no observamos. Entonces, el modelo de ecuaciones estructurales, en primera instancia, trata de hacer eso, definir los pesos para construir la variable latente y después ver las relaciones que existen entre ellos. Y esa es la idea en general del modelo de ecuaciones estructurales. Estimado Antonio, no sé si lo hice muy rápido, si quedó claro, pero ahora quiero dar parte al modelo 2. No sé si haya dudas o preguntas del público antes de hacer como la etapa 2 de la presentación. Pues no somos muchos, no sé si haya preguntas. Si hay preguntas, por favor, pónganlo en comentarios. Y les pediría también al público que se meta al formulario de registro y nos haga el favor de registrarse. Bueno, si Si quieres hay una aprovechando. pregunta, Ah, sí, por dice, favor. ¿qué aspectos se debe tomar para poder inferir en las variables implícitas? Segunda pregunta, ¿Machine Learning sería entonces partes de este modelo? Pues se necesita tener información de las variables o por lo menos algo de información. Tercero, ¿se pudiera estudiar el modelo pero evolucionando las células o a supercélulas para calcular la variable latente? Me recordó a este trabajo Computational Irreducibility and the Predictability of Complex Physical Systems. Ok. Perfecto. A ver si Es el la tercera. comentario. Ok. Bueno, esta idea en particular del modelo de ecuaciones estructurales, a ver si doy respuesta un poquito a las tres preguntas que hicieron, tiene que ver mucho en primera instancia con el análisis factorial. Si te fijas, como tratar de descubrir cómo la variable reducirla a lo que la explica en su esencia. Pero también tiene que ver con ideas de ruta, o manejo de rutas, de cómo cada una de esas impacta. Entonces, una de las cosas que primero hay que tratar de considerar cuando yo quiero definir mi variable latente es tratar de analizar
desde un aspecto teórico, ya hay un montón de modelos teóricos en particular, qué variables se consideran más relevantes para la definición justamente de esa variable Y que tú quieras estudiar. Yo creo que eso es el aspecto más fuerte. O sea, en primera instancia, tratar de ver cuáles son las variables o constructos que más la afectan, y lo más difícil es de repente definir el cuestionario para cada una de esas preguntas. ¿Qué le voy a hacer a la gente o qué le voy a preguntar a la gente para construir la variable latente? Y ahí tiene que ver un poquito con Machine Learning, porque a lo mejor esa información, si tú la estás actualizando, la estás procesando y el consumidor continuamente está teniendo valores diferentes, pues puede ir cambiando el valor de esa variable latente. Sí se puede hacer, he visto algunos modelos que utilizan eso. Respecto a la última pregunta, pues este modelo se puede hacer lo más complejo que se quiera. O sea, aquí las relaciones, yo puse un modelo muy simple aquí de base, un modelo donde tengo una Y a partir de 2X, pero puede ser o puede darse que esta variable latente 1 a lo mejor siga de mediadora de otra. Es decir, que haya como cuestiones de efectos no directos. O sea, aquí yo estoy suponiendo que la variable L1 le afecta directamente a la variable Y, pero puede ser que haya un aspecto mediador. Es decir, por ejemplo, voy a pensar en una idea muy sencilla de un trabajo que hace poco se trabajó. Puedo decir, la intención de uso, por ejemplo, de servicios financieros por parte de los usuarios, depende a lo mejor de aspectos como la educación financiera que tenga ese individuo. Y que puede ser que también a lo mejor la intención de uso de ese instrumento dependa del riesgo que se tenga de ese instrumento financiero. Entonces, puede ser que el efecto de educación financiera y riesgo no sea un efecto directo, que a lo mejor la educación financiera le afecta a la intención de uso, pero antes medie el riesgo en el modelo. Pues aquí se pueden establecer relaciones mucho más complejas de las que aquí establecí en el modelo. Acá lo único que traté de poner fue como la idea en general de cómo funciona este algoritmo, pero sí se pueden establecer relaciones un poquito más complejas como la que establecí en la pregunta número 3. No sé si a eso se refería a la pregunta en particular, pero no sé si hay otra pregunta, Antonio. No, creo que no hay más. Bueno, no sé si se va a poder hacer esto, pero una de las ideas que también traía aquí en la presentación, dado el tiempo de la presentación, era como pedirle al público, por ejemplo en particular, pero si no somos muchos a lo mejor no se va a poder hacer, pero lo puedo modelar, que contestar una pequeña encuesta de un estudio que me estoy basando, que se hizo justamente en el 2024 en Ecuador, para tratar de analizar cómo la gente toma decisiones de usar o comprar cosas en línea a partir de ciertas cosas que percibe o analiza. Entonces me di a la tarea, muy breve, de hacer una pequeña encuesta. No sé si se pueda compartir no sé si te lo puedo compartir, Antonio. No podemos porque ¿Sí? estamos en Facebook. Ah, no se puede. Bueno, entonces No. puedo hacer otro análisis, pero la idea era justamente como tratar de que la gente contestara como ciertas percepciones que tiene acerca de comprar de confianza, la percepción que tiene de comprar en línea a partir de la confianza que le da la situación, a partir de que le da el riesgo y a partir de eso como hacer la simulación de cómo se construye la variable latente. Pero si me permites, como no se puede hacer, voy a descargar rápidamente una base de datos que ya tengo de un estudio que se hizo y puedo más o menos decir cómo se hace esa simulación en un programa computacional. Y en particular lo Ok. podemos hacer a Antes de partir de... continuar, Pedro, ¿podríamos resolver una duda? Por supuesto, Hay otra pregunta. sí. Dice, primeramente agradecer su aporte y la pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia con modelos basados en covarianza? ¿Y cuánto o de qué depende si usar modelos de covarianzas o de varianzas? Por otro lado, ambos modelos tienen R cuadrada, R2. Sí. Bueno, la diferencia entre los modelos de covarianzas y el modelo de ecuaciones estructurales, el Partial S Express, creo que solo en particular es una. Así lo veo yo en general. Y es que el modelo de covarianzas solo te establece relaciones entre las variables, pero no te cuantifica esas relaciones. Solo te dice si esta relación o esta variable está influyendo positivo o negativamente sobre la otra. Entonces,
solo te permite como analizar a medida que esa variable tiende a ser mayor o menor, qué efecto podría tener. El modelo de partial S-squares, una diferencia que tiene a los de covarianzas, es que calcula betas en la segunda etapa del modelo. Y esos betas, pues ya te calculan como una función, que es como la idea de una regresión lineal simple o una regresión múltiple, como lo quieran ver. Y ese beta ya te está diciendo por cada unidad que cambia esta variable latente, cuánto cambia la variable y. Si ya no solo te implica la relación que existe entre las variables, sino también te mide el impacto que puede tener el cambio en esa variable sobre tu variable latente y. Pero al final, pues también el beta 1 y el beta 2 tienen signos, tienen un signo positivo, un signo negativo, y eso nos permite establecer como la relación que la covarianza nos va a dar. Es decir, el modelo de covarianza, si beta 1 es positivo, el de covarianza también nos va a dar positivo. Entonces, las relaciones no van a cambiar, solo lo que cambia un poquito en el modelo es que aquí te está dando un peso para la variable. ¿Sí? Sí, ok, gracias. Podríamos intentar tu experimento. Yo puedo ponerlo en comentarios si me lo mandas ahorita por correo, Perfecto. el link. Yo ahorita lo pongo aquí en comentarios y la gente que ya veo que somos varios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, somos como 12. Está bien, a lo mejor no nos va Entonces a creo salir que cosas podemos. significativas, a lo mejor no nos van a salir, pero bueno, y son muchas variables, a lo mejor los grados de libertad que vamos a tener en términos computacionales son muy bajitos, pero nomás es para que se vea cómo se procesa, ¿no? Sí, muy bien. Entonces ¿Sí? mándame por favor Ya, al te lo correo el comparto en link este mismo y yo momento. ahorita lo subo en el chat. Bueno, Sí, no y en el chat, en comentarios. damos unos 5 minutos Sí, gracias. y si quieres, luego hago esta pequeña simulación, ¿te parece? Sí, sí, Perfecto. sí, Te lo sí. estoy enviando en este momento, Gracias. ¿eh? A ti, Antonio, gracias por todo el apoyo. Te lo envío, me dice si te llegó, Antonio, por favor. Todavía no me llega. Ya no llega. Hay que volverlo a No, enviar. todavía no llega. Estoy aquí ahí está cargando, pero no, no llega. Ya llegó. Perfecto. Entonces, esperamos un par de minutos y solo mientras voy preparando aquí mi stata y todo. Bueno, hay varios programas, algo que no dije mientras está contestando la encuesta, es que hay diferentes programas computacionales que te pueden correr este tipo de modelos. O sea, lo puedes hacer en R, lo puedes hacer en un programa específico que se llama Smart PLS, es creo el mejorcito, es de cost, de code. Pero se puede procesar en Stata. Entonces yo soy muy partidario de Stata, entonces les voy a decir más o menos cómo se procesa esto en Stata.
Listo, yo ya respondí. Sí, justo estoy viendo, ya van 3 respuestas, entonces esperamos a ver si hay un poquito más. Ya van 4, ya están llegando algunas. Gracias, Antonio, por el apoyo. No, gracias a ti, Pedro. Dicen que no está muy clara la sección de costos. Tienes apagado tu micrófono, Pedro, no te escuchamos. Sí, bueno, hice una encuesta muy rápida, perdón. Esa es una de las que se debe de hacer en un grupo piloto antes, ¿no? Para ver el tipo de preguntas que hay. O sea, la idea de costos es simplemente ver si la opción que estoy encontrando es como la más barata. O me ayuda esto para escoger la opción más barata. Gracias. Tenemos 5 ya, si no, si no llegan más en un par de minutos, ya lo ejecuto. Si te parece, lo empezamos. Sí, muy bien. ¿Sí? Solo tenemos 8 encuestas. Lo que puedo hacer ahorita, vamos a hacer un bootstrap, pero bueno, solo lo que voy a hacer es como duplicar ahorita un poquito la base de datos para tratar de suponer que tenemos más encuestas. Pero miren, la idea es la siguiente. Claro, una de las cosas que hice fue un ejercicio que se me ocurrió ahorita hace unos momentos. Entonces, la idea en primera instancia es como para tratar de explicar cuál es la idea en general del modelo de ecuaciones estructurales. Y la idea de los modelos de ecuaciones estructurales es, a partir de percepciones que se tiene sobre ciertos aspectos, hay una disculpa si el cuestionario no estaba muy claro, se hizo muy rápido, es tratar de definir una variable latente y con esa ver cómo implica o afecta a la Y. Entonces, miren, voy a compartir mi pantalla nuevamente. ¿Se ve mi pizarrón, con tono de casualidad? Sí, sí se ve. ¿Sí? Pues la idea es muy fácil del modelo que planteé aquí. Yo tengo como, solamente es explicar la idea del modelo de ecuaciones estructurales. Ay Dios, perdón, ahí me salió muy chueco. Tengo una variable Y, que es como mi intención de uso, la intención de compra de este individuo. Es para ver si se anima a hacer compras en Internet o no. Y yo lo quiero analizar esa intención de compra, que no la conozco, no sé si lo va a hacer o no, a partir de 3 variables que yo considero como relevantes. Es el modelo simplón, pero esas variables relevantes a lo mejor son, por ejemplo, primero el riesgo que el individuo percibe, por ejemplo, la conveniencia que le observa a comprar así, y a lo mejor los costos que él observa de si es un artículo que va a ser barato o no. ¿Sí? Perdón, esta cosa se me trabó un poquito. ¿Se escucha? Es que me marca conexión inestable. Sí, sí se escucha. Ah,
Entonces, lo que queremos probar en términos estrictos es cómo este riesgo puede afectar la intención de compra de un individuo, cómo esta conveniencia puede afectar la intención de compra, y igual cómo los individuos tienen sobre el objeto. Es el modelo más simple, pero nosotros lo que vamos a tratar de hacer en primera instancia es, a partir de las percepciones que este individuo tiene sobre esto, construir en primera instancia esta intención de compra, y a partir de las percepciones, y muy generales, es tratar de construir esta variable llamada riesgo, y así para cada una de ellas. A partir de esas cosas que ustedes me contestaran en una escala muy simple, ver cómo construyo esto, cada una de estas, y luego ver cómo esas afectan a la variable de interés. Entonces, como les más o menos hice en la presentación, les decía que aquí el modelo consta de 2 etapas. La primera etapa en particular es como definir estos pesos, cómo voy a definir o cómo voy a construir a partir de esas opiniones que ustedes me dieron esa variable latente. Puede ser que alguna de esas cosas no sirva para nada, que no tenga, que no influya. Y luego ya en la etapa 2 es como construir el modelo estructural, que se parece a un modelo de regresión. Un modelo donde ya vemos los efectos que cada una de ellas tiene sobre la variable y. En eso consta el modelo muy simple. Miren cómo se ejecuta más o menos. Si a alguien le interesa ya en particular el algoritmo muy específico, ya un modelo mucho mejor ejecutado, con gusto lo podemos checar. Pero voy a dejar de compartir esto. Denme un segundito. Se trabó aquí. Dejen proyectar. Voy a descargar mi base de datos. Miren, aquí tengo la base de datos. Cada una de las preguntas que ustedes me hicieron sobre las, no sé si se vea mi pantalla, pero aquí tengo cada una de las respuestas que ustedes me dieron. Para cada una de ellas yo tenía como diferentes constructos. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues en primera instancia voy a descargar esta información, todas estas respuestas que cada uno de ustedes me dieron. Voy a tratar de ejecutarlo lo más rápido que se pueda. ¿Se ve mi Excel? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, cada una de estas constructos tenía como una serie de ítems, una serie de preguntas, y así lo definí. Tenemos en total 9 preguntas, y cada uno definía algo. Si no me equivoco, dejen checar mi encuesta un poquitito. No, es que aquí tengo un montón de cosas abiertas. La primera pregunta, o las primeras 3 preguntas, se definían como confianza. Entonces, lo que voy a hacer simplemente para hacer mi cálculo es definir esta. Le voy a poner aquí C1, como referirme a la variable confianza 1. Aquí voy a ponerle a esta C2, es decir, la variable confianza 2. Y esta le voy a llamar C3, la variable confianza 3. Y lo voy a hacer para la otra, si no me equivoco. La otro constructo era confianza el primero. El segundo era, si no me equivoco, costos, que ahí fue donde hubo más dudas. Y había 4 preguntas, ¿no? Para costos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es referir que esta pregunta se refiere a costos, y es la primera pregunta que le hice. Le voy a llamar costos 1. Esta le voy a llamar costos 2, costos 3, costos 4. Espero no estarme equivocando. Luego de costos, venía conveniencia, y ahí hice 3 preguntas e intención de uso, conveniencia 3 preguntas, y luego riesgos, ¿no? Riesgos también había 3. Entonces voy a hacer estos. Conveniencia 1, conveniencia 2, conveniencia 3. Luego riesgos 1, riesgos 2, riesgos 3. Y si no me equivoco, en las últimas 3 se referían a la variable que yo quiero estudiar, la de intención de uso. Esto le voy a llamar intención de uso 1, ya casi acabo.
intención de uso 2 y esta última intención de uso 3. Como tengo muy poquitas variables, ahorita esto que voy a hacer es una tontería, pero solo es como por el afán de que nos salga, voy a replicar estos resultados varias veces. Perdón ahí por esto que estoy haciendo, pero solamente es con el afán de explicar el algoritmo. Entonces voy a copiarlos varias veces para tener como un poquito más de datos. Voy a pegar unas 4 veces. Ya con esos. ¿Sí se está viendo, Antonio, lo que estoy haciendo? Sí, sí se está viendo. Perfecto. Voy a copiar toda esta información, control C. También se puede procesar en Excel, pero me voy a ir en particular yo a Stata. Más déjenme cerrar algunas cosas que tengo. ¿Se ve mi Stata? Sí, sí se ve. Aquí lo que yo hice simplemente fue pegar esa información que nosotros teníamos. Aquí en mi programa Stata, no sé si alguno esté familiarizado con el programa Stata. Déjenme cerrar nomás este pizarrón que me está haciendo mosca aquí entre mis pantallas. Pero tengo cada una de las preguntas. Tengo la de costos, conveniencia, riesgos y cada una de las actividades que consideré como variable latente. Una de las cosas que vamos a hacer en primera instancia para definir el modelo de ecuaciones estructurales o el Partial Least Square Structural Equation Model, dije que en primera instancia lo que te va a tratar de hacer es construir los pesos. Entonces el algoritmo es muy fácil de programar. En Stata, solo se opera desde Stata 17, se pone PLS-SEM, que es el modelo de ecuaciones estructurales, Partial Least Square. Lo primero que hay que definir es como quién es nuestra primer variable latente. Por ejemplo, aquí, si no me equivoco, la primer variable latente que yo definí fue confianza. Entonces, voy a darle un nombre a esa variable latente. Le voy a poner en mayúsculas para no confundirme con. Ya que defino esa variable latente, le voy a decir con un signo de más, a partir de qué valores quiero construir esa variable latente llamada confianza. Entonces le voy a seleccionar C1, C2, C3. Ya definí mi primer variable latente. ¿Sí? Lo segundo, ya que haya definido la primera variable latente, es definir cada una de las demás. La segunda variable latente que definí fue algo llamado costos. Lo voy a poner así, costos. Y le voy a indicar a partir de cuáles variables voy a construir esa variable costos. Voy a poner costos 1, costos 2, costos 3, costos 4. Ya que defino la variable latente, cierro paréntesis y defino la tercera variable latente. La tercera variable latente creo que era conveniencia. La definimos a partir de con 1, con 2, con 3. La siguiente fue riesgo. Y le digo a partir de qué valores quiero calcular esa variable riesgo, que es riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Por eso hice eso en la primera etapa en Excel. Y luego la variable que me interesa, que es la de intención de uso. Y esta la estoy definiendo a partir de estos valores, I1, I2, I3. Esto lo que va a hacer ahorita, en primera instancia, es correr el algoritmo para tratar de maximizar la varianza explicada de cada una de las variables latentes y darle los pesos a cada una de ellos. Ya que haya hecho eso, a partir de esos pesos va a calcular el valor de la variable latente. Entonces, en segunda instancia, lo que se pone ya es lo que se conoce como el modelo estructural. Y estructural es establecer la relación de quién es tu variable explicada y a partir de cuáles las vas a definir. Y aquí se tiene que definir como variable estructural o modelo estructural, primero, quién es tu Y, después, quiénes son como tus X. Entonces aquí mi Y sería como la intención de uso, que es la que definí, y la quiero definir a partir del nombre que le di a las variables latentes. Si no me equivoco, le puse confianza con, la otra la definí como costos, aquí entonces le ponemos costos, la otra la definí como conveniencia, ponemos con,
Y la última, creo que la definí como, no alcanzo a distinguir aquí, riesgo. Ya quedó grandísimo esto, ya no veo. Sí, riesgo. Y cierro paréntesis. Entonces son dos etapas. En la programación es muy sencilla. Se le dice al programa quién es tu variable latente 1, a partir de qué conceptos la vas a construir, y después defines quién es tu modelo estructural, definiendo primero tu Y y luego tus X. Si hay modelos más complejos, se va definiendo el modelo de izquierda a derecha, dando las relaciones primero de izquierda a derecha y luego la más compleja hasta el final. Y lo único que se pone ya al final es que haga el análisis. Voy a ponerle así. Y a ver si procesa. Esperemos que sí, que no va a quedar mal aquí. Le damos Enter. No sé si se alcanza a ver, Antonio. Sí, sí se ve. Hizo el algoritmo, no sé si vean, aquí está como el algoritmo que ejecutó Stata con este modelo muy simple. Le pedí que hiciera 200 iteraciones. 200 iteraciones es que haga el proceso de convergencia 200 veces. Algunos recomiendan que sean más iteraciones, de tal forma que las diferencias entre los pesos no cambien tanto, que sean infinitesimales los cambios. Pero ahorita aquí por rápido le puse 200 iteraciones. Pero miren lo que hace. En primera instancia, estas cositas que tengo aquí, este punto 964, punto 897 menos punto 222, son la forma o los pesos con la que los valores que me dieron cada uno de ustedes en estos constructos se le dieron para la generación de la variable latente confianza. Hay una que tiene un efecto negativo. Estos son los pesos que se le está dando a cada una de estas variables para construir la variable costos. Es decir, estoy construyendo a partir de valores observados la definición de variables latentes. Y acá son los pesos que se le dio a cada una de ellas. Lo que se recomienda, vean que tienen como RO, tengo alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es como explicar esa fiabilidad del constructo que estoy utilizando. Por ejemplo, para que sea fiable se recomienda que al menos sea 0.7 el alfa de Cronbach. Aquí vean que es un ejemplo muy simple. Esta no es fiable, este no es fiable. Entonces parecería que solamente este de aquí y este de acá son los fiables. Pero lo que está haciendo el modelo es, en primera instancia, determinar los pesos que tiene cada uno de ellos. Y en segunda, si uno observa nuestra base de datos, no sé si ven acá en Stata, pero en Stata ya me creó variables latentes. Voy a abrir mi base de datos, pero vean que tengo valores ya para las variables latentes. Y este valor que se le está dando a esa variable latente es la suma de cada uno de los valores que midieron en cada una de las opiniones de ustedes por los pesos relativos. Pero antes de eso se estandarizó esta variable. Aquí no se observa, pero ya tengo los valores de las variables latentes. Es como si ya la estuviera midiendo. Ya que tengo los valores medidos, lo que puedo analizar es el modelo estructural, que es como una regresión simple, donde tengo como variable Y mi intención de uso y como X cada una de las variables que yo quiero estimar. Pues aquí ya se puede analizar de una manera muy simple. Por ejemplo, en este modelo yo podría decir, esto que está aquí son los p-values. Aquí, lamentablemente, los p-values, si se fijan, no es significativo la confianza, no es significativo costos. Lo que se observa que es significativo es conveniencia y riesgo. Entonces, lo que yo podría decir en este modelo así muy rápido que hicimos es que se observa que la intención de uso de los usuarios, o por ejemplo, la intención de uso en general de los consumidores para compras en Internet, en este estudio, está siendo afectada positivamente por la conveniencia que él tiene y por el riesgo asociado, lo cual puede ser aquí raro lo que estamos observando de riesgo. Y estamos viendo el efecto que cada uno de ellos tiene y tenemos nuestra R cuadrada igual. Si estas hubieran sido significativas, podríamos estar diciendo que la intención de uso está siendo afectada de forma negativa por estas variables, que a medida que estas variables tienden a ser mayores, la intención de usar ese objeto o de utilizar este instrumento es cada vez menor. Entonces, justamente si se fijan, que es más o menos lo que planteé desde un inicio en la presentación, voy a abrir un poquito la presentación, es una forma de establecer desde un punto de vista cuantitativo este modelo que nos planteábamos, de ver si esa Y está siendo afectada por cada una de esas X o esas relaciones son nuestras hipótesis,
pero este modelo nos lo permite hacer simplemente a partir de valores de variables que no observamos, a diferencia de los modelos tradicionales. Entonces, aquí ya puedo ver la estimación que Stata hizo sobre cada uno de ellos. Solo para concluir, si alguien ha utilizado Stata, si hacemos una regresión tradicional, por ejemplo, tomando como Y intención de uso y las demás como X, los resultados, y se fijan, son parecidos a los que hace en la etapa 2 el modelo de ecuaciones estructurales. Esta es la regresión tradicional que típicamente se hace en los análisis simples de datos, ¿no? La confianza menos 0.20, si se fijan acá es el menos 0.20 que tenemos acá, un modelo de regresión. Los costos menos 0.11 son estos menos 0.11 que tengo acá, y también aquí tengo justamente los p-value para ver si son significativos o no. Entonces, eso es lo que hace el modelo de ecuaciones estructurales. Trata de establecer de una forma cuantitativa relaciones entre las variables, pero hace una etapa previa. A partir de percepciones o ideas abstractas que la gente tiene, o opinión o sentimientos que tiene sobre algo, trata de definir esa variable latente y con ello ver cómo esto puede afectar a mi variable Y. No sé si me expliqué, Antonio. Sí, 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 te explicaste muy bien, Pedro. Muy Obviamente bien. tenemos que estar entrenados en estadísticas, si no, pues tu charla sería muy aburrida. Pero creo que fue muy interesante el ejemplo que hiciste y cómo utilizando datos recopilados en tiempo real sacaste este modelo. Una duda que yo tengo, Pedro, es, ¿hay paquete en R para hacer esto? Sí, sí hay. Yo no lo manejo muy bien, pero sí, sí lo hay, ¿eh? Para R se puede utilizar. Sí, En porque Stata pues es un poco caro de conseguir, ¿no? Sí, pero en R sí se tiene, y hay un programa muy bueno que se llama SmartPLS o SmartPLS, que también Ajá, se puede hacer todo este tipo de estimaciones. De hecho, ahí empezó el programa de ecuaciones estructurales, específicamente este modelo, pero tiene un costo. Pero a veces uno cuando hace investigación hay cosas que Stata no calcula y que ni R calcula, ciertos algoritmos que se ajá, siguen, y que SmartPLS sí lo hace, pero también tiene un costo. ok. La ventaja que tiene ahí de Smart PLS es que lo puedes contratar un mes. Entonces, te cuesta una cantidad no tan cara, 300, 400 pesos un mes, haces tus estimaciones y ya, si no lo ocupas, pues ya dejas de pagar la suscripción, ¿no? Ah, ok. Eso es bueno saberlo. Eso es Yo bueno soy saberlo porque partidario de sí, Stata obviamente ya todo lo hacemos en R. en R principalmente. O si no, tendríamos que programarlo en Python. También se puede, sí, sí se puede en R o en Python, si en particular les interesa, con gusto se puede ya generar una forma de explicarlo, ya más como en un tallercito o algo, en los detalles específicos del algoritmo y de cómo se programa Claro. en particular, ¿no? Acá la idea nada más de la ponencia era como explicar la idea de estas técnicas por si alguien en alguna investigación social está haciendo cosas así, pues que conozca esta técnica en particular, ¿no? Dice, mejor vamos haciéndolo en Python para los pobres. Puede ser en R, Mayra. En R, También es sí. para los pobres. Una pregunta, Pedro, que me surge es, por ejemplo, ahorita el estudio se pudo haber puesto como un estudio exploratorio ¿Es correcto? y De hecho, ya nada más tomar las variables que sí tienen significancia y ya construir el modelo mejor. es correcto. De hecho, también hay análisis confirmatorios y exploratorios para ver si tu modelo es confirmatorio o exploratorio. Y puedes ir quitando, añadiendo ahí variables que no son significativas para que mejore ese poder de predicción, ¿no? Ok. Pero ahorita fue así un análisis muy rápido y eso ayuda de repente, o sea, un análisis muy exploratorio, muy rápido de ver cómo afectan esas variables a esa cuestión de intención de uso, ¿no? Y lo he visto en un montón de técnicas, ¿eh? Se utiliza mucho de repente en cuestiones de administración, dentro de las empresas, para ver como emprendimiento, también dentro de los jóvenes o cosas así. Lo he visto mucho, en muchos artículos referente a ello, ¿eh? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Hombre, a las órdenes. Y si alguien de verdad en algún momento necesita algo de eso, con gusto estoy a sus órdenes acá en la Facultad de Economía. Y contigo, con gusto, pues estamos a las órdenes, Antonio, para lo que podamos apoyar.
Sí, no sé si se trabó. No, estamos aquí, nada más estoy viendo lo que pusieron en el chat. SEM in R. Sí, Ese es el de ecuaciones. solo tengan cuidado porque luego SEM puede haber ecuaciones estructurales con covarianzas, como dijeron algunos con varianzas. A mí en particular este es el que más me gusta porque es como en términos estadísticos el que más Sí, se asocia a cosas que en economía hacemos, ¿no? El análisis de regresión es algo muy típico acá en economía, entonces por eso en lo particular me gusta más a mí. ok. No, acá en ciencias políticas se usa mucho también el análisis de regresiones. Y yo lo que uso es la VAN Ya, en R. ya. Pues fíjate, Pero para estos explicar, modelos por ejemplo, también, cosas como la democracia o cosas de ese estilo, que es una variable latente, obviamente. igual con Ok, esta modelación se podría hacer y ver como un tipo de regresión ahí ya, primero construir tu variable latente y luego ver cómo afecta eso. sí, muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. Un Eh, gusto. hay varias preguntas. ¿El modelo quedaría en el primer análisis o se vuelve a modelar con las variables significativas para evaluar el nuevo R cuadrada? Se vuelve a modelar. O sea, se Ok, excluyen las variables que no tienen los pesos y se checan hay varias reglas para ver la carácter exploratorio, confirmatorio del modelo, entonces sí se vuelve a modelar. ok, perfecto. Otra pregunta, déjame ver si hay. Es que le estoy picando donde no debo. Aquí. Muy interesante para aplicarlo en un ensayo de sociología V. No sé qué sea eso. No lo sé, pero en lo que podamos apoyar, la orden. No sé si les pasé mi correo, pero mi correo es pedro.gonzález, no sé si se alcanza a ver aquí en la pantalla, @uaslp, nos lo estoy poniendo ahí en la barra de comandos, aprovechando ahí, pero es Sí, pedro.gonzález, @uaslp.mx. Entonces, si en algo considera alguien que le puedo apoyar, no duden en escribirme y estoy de verdad a las órdenes y de verdad un gusto poder colaborar y para que eso, justamente la importancia de este tipo de espacios que están organizando ustedes. ok, perfecto. Pues muchas gracias, Pedro. Abrimos el espacio para más preguntas por parte de la audiencia. Recuerden que para poder participar hay que escribir en, en los comentarios. Oh, a ver, permíteme porque me acabo de salir de alguna manera extraña. ¿Hay comentarios? Bueno, creo que ya no hay más comentarios, entonces, pues ya son las 6:15, está haciendo bastante calor. Te propongo que nos vayamos a echar unas cervezas Acepto la a invitación, sí. nuestras respectivas casas. Y pues te agradecemos mucho, Pedro, la charla, muy interesante, muy técnica, no como las que estamos acostumbrados en el seminario. Por lo regular son charlas un poquito menos técnicas, pero creo que quedó muy bien explicado, sobre todo con el ejercicio que hiciste de tomar datos de la red, datos reales,
y de programarlo en vivo frente a nosotros. Sí, para los pobres hubiera sido mejor con R. Entonces, pero bueno, ya veremos si nos compran StatAC por acá. Te agradecemos mucho, Pedro, y pues seguimos en contacto. A la orden, Antonio, de verdad agradezco enormemente la invitación y una disculpa ahí, traté de explicar solo la idea, pero cualquier cosa que pueda apoyar, si quiere alguien complementar lo presentado acá, estoy a tus órdenes y estamos para servirles. Muchísimas gracias, Pedro. Entonces, pues les damos las gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta tarde. La invitación a echarnos unas cervezas está en pie. Obviamente cada quien en su respectivo casa, pero sí, el calor está insoportable. Le agradecemos al doctor Pedro González su participación y los invitamos el próximo mes de junio, más o menos por el día 6 de junio, no, el 13 de junio, los invitamos a que nos acompañen en otra transmisión más del Seminario de Ciencias Sociales Computacionales, donde tendremos a la doctora Leslie Flores, quien nos va a acompañar con una charla sobre metodología para el análisis político. Les agradecemos mucho y nos estamos viendo. Buenas tardes y gracias.